Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este viernes de cine en el Ornitorrinco, en esta séptima semana que empezó ayer con poesía. Hoy estamos en viernes de cine con Laura Huertas, muy contentos de tenerte, Laura, con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos vas entonces a hacer una propuesta de cine experimental, lo que nos alegra mucho porque no hemos hablado sobre este cine y nos parece muy interesante abordarlo en esta semana donde también queremos hablar un poco sobre el público. Entonces te dejo la palabra para que nos hables un poco sobre este cine y sobre todo sobre el trabajo de Chickstrand con estas dos obras que nos propusiste para el día de hoy. Y entonces, pues te doy la palabra y ahorita en un rato volvemos para la charla. Desde ya pueden hacer sus comentarios en el chat, sus preguntas para Laura y después iremos contestándolas poco a poco. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Nicolás y Nadia, por la invitación. Me alegra mucho ser parte de esta iniciativa, el Ornitorrinco, que me parece ha sido una iniciativa vital para la crisis y el confinamiento, todo lo que ha estado pasando. Entonces quería agradecerles especialmente por haberme invitado. Y antes de empezar, digamos, a hablar de las películas que propuse, quisiera presentar a Chickstrand, que es la cineasta que hizo las dos películas que pusimos en los enlaces previos a este encuentro. Chickstrand es una cineasta norteamericana, nacida en 1931, cineasta experimental, considerada pionera en la mezcla entre formatos documentales y estéticas de vanguardia artística. Ella estuvo muy cercana al grupo de cine experimental que se llamaba Canyon Cinema, fue amiga de Bruce Bailey y colaboraron varias veces juntos. Estuvo muy activa en la escena californiana hasta el 2009, año en el cual ella falleció. Otro elemento que puede ser interesante antes de abordar las películas es que Chickstrand fue formada en antropología. Ella empezó, digamos, una carrera en el medio de la etnografía y muy pronto la etnografía le generó una frustración, en particular la etnografía y la antropología visual. Le parecía que en el cine antropológico, que al cine antropológico le faltaba una forma de intimidad, que le faltaba tener una relación más cercana con los individuos que aparecían en las películas. Entonces, una gran parte de su trabajo tiene que ver con esto, con la construcción de intimidades a partir de comunidades que muchas veces estaban en las periferias, digamos, o en las márgenes. Entonces, su trabajo ha sido para mí muy importante y algo que ha sido interesante también ver es que ella estuvo muy presente en la escena californiana, como lo decía, hasta su muerte, pero más allá, digamos, de esta región y de esta comunidad, su trabajo, digamos, tardó más en ser conocido y en tener reconocimiento por sus pares, incluso en el medio del cine experimental. Entonces también es interesante ver cómo esta artista tuvo que negociar durante su vida con la recepción de obras hechas por mujeres y cómo vivió a su manera su manera de ser radical estéticamente y también las relaciones que tuvo tanto con la comunidad de cine experimental, que estaba más conformada por hombres, y con la comunidad de feministas de la época, que muchas veces también, con la cual tuvo también fricciones cuando estaba presentando sus películas. De hecho, una de las películas que sugería, que se llama Soft Fictions, tuvo en el momento de su proyección una acogida controversial, por decirlo así. Y algunos grupos, pues parece que algunas de las audiencias más vinculadas con el feminismo recibieron la película no necesariamente con agrado ni con comprensión, sino más bien hacia una forma de conflicto. Entonces es interesante saberlo hoy en día en cuanto al contexto.
Soft Fiction fue realizada en 1979, dura 55 minutos. Es una película en blanco y negro en la cual varias mujeres nos cuentan historias íntimas de erotismo, de deseo, pero también de abuso sexual. La segunda película, que se llama Fake Fruit Factory, fue finalizada en 1986, grabada durante 4 años y dura 21 minutos. Esta película retrata la fabricación de unas frutas de papier-mâché en una fábrica que queda en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y mientras que las obreras hacen estas frutas, ellas relatan las historias complicadas que tienen con su patrón, con el jefe, el dueño de la fábrica, que entretiene varias relaciones de seducción, pero también más bien opresivas, por decirlo así, con muchas de ellas. Entonces, quisiera, para empezar, leerles un texto que escribí mirando las películas. Les explico un poquito, digamos, esta idea que tenía. Cuando Nadia y Nicolás me propusieron que hablara sobre la relación entre los artistas y su público, pensé que sería interesante hablar de este tema, no necesariamente de manera literal, sino hablando de una obra de arte que trata o que permite, digamos, esta relación y de las posibilidades que una obra puede abrir en cuanto a la relación con el público. Me interesaba ir hacia una película de cine experimental, porque muchas veces está esta idea, de pronto que es una idea que no tiene sustentación real, no sé, pero que el cine experimental es un cine elitista o que se necesita un cierto tipo de conocimiento previo para poder disfrutar las películas. Y me interesaba tal vez presentar una obra que hace parte, digamos, de esta historia del cine experimental, abordándola desde la posición de espectadora, desde la posición de alguien que gusta del cine, que tiene una cierta forma de cinefilia. Y este texto que escribí no quería que fuera un texto teórico, sino quería que fuera más bien una traducción de la experiencia sensible que me generaba la película. Entonces, sin más tardar, se los voy a leer, esperando que esto pueda ser, digamos, una base para que conversemos con Nadia luego, invitándolos también, no sé si les puede parecer un ejercicio interesante, de pronto abrir una ventana al mismo tiempo que la ventana del Facebook Live, con el vínculo YouTube que dimos, que tal vez Nadia o Nicolás se lo puedan compartir en el chat de nuevo. Y eventualmente, si les suena, quitarle el audio a la película, ver las imágenes mientras van pasando, especialmente si no tuvieron la oportunidad de ver la película previamente, y tal vez escuchar mi voz así como a manera de un comentario audio de una espectadora, claro, fan del trabajo de Chick Strand, pero que también mira el trabajo desde su posición de artesana. Entonces, si les parece, y sin más tardar, voy a empezar a leer el texto. La película comienza con una imagen que representa matices de gris. Soft fiction, ficción suave. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la ficción suave? Los grises y tintes de negro del inicio se vuelven rayos de luz, trazos impresos de un viaje en tren, una estación y una mujer. El desplazamiento será físico e interno. Una voz en off hipnótica nos prepara nuestra inmersión. El rostro de la mujer aparece por fragmentos, en contraluz, como imposible de capturar. En esta introducción, el pacto narrativo se teje en la relación íntima con el sujeto filmado, en la relación que permite la proximidad de la cámara, el poder seguirla de cerca mientras sus pasos atraviesan la estación que permanece fuera de campo.
Su recorrido nos lleva eventualmente a cambiar de espacio. Introduce un segundo encuentro en la película. La mujer llega a casa, timbra, toca o busca entrar, mas esta permanece cerrada. El punto de vista subjetivo de la cámara, dentro del espacio doméstico, nos muestra un espacio habitado y en desorden, una penumbra donde se siente una labor creativa. Cerca de una ventana, una mujer fuma en silencio mientras escucha un canto melancólico. La voz en off se posa sobre los espacios y pronto se encarna en un rostro que nos lleva hacia otro lugar. Otra mujer que fuma y que nos lee una carta, sonriendo de tanto en tanto, cómplice de quien está tras la cámara, cómplice nuestra también. Lo que registra la bobina no es tanto el acto de lectura como el acto de imaginar lo que las palabras evocan. Registra la contaminación del deseo sexual y de la fantasía, que pasa de la carta al rostro en primer plano, quien al activar los recuerdos de una orgía, revive de manera sutil y tal vez más misteriosa el relato de la carta. El encuentro de la narradora ausente con un grupo de cowboys hace parte de un secreto erótico, un calor difuso y suave, como dice la narradora. ¿Será esta la ficción suave? Tiene algo de erotismo, de domesticidad, de penumbra y de fragmento. Soft Fiction es una película sobre el deseo. Tiene una atención prolongada hacia los gestos, lo táctil, las manos. Ellas sostienen, escriben, fuman, hablan. Dicen, escapé del daño físico y del escándalo. Me sentía en control. Era irreal y loco a la vez. Estaba mitad arrepentida, mitad aliviada. La película enlaza las fantasías sexuales, encuentros y abusos, todo contado con diferentes maneras de transmitir un testimonio, entre mirada a la cámara, voz en off, rostros camuflados por la vergüenza o la conciencia de lo complejo de la relación del abuso. Los relatos y las miradas van creando un espacio íntimo, donde nosotros nos volvemos espectadoras, voyeristas o simples testigos de la narración. El llamado a estar allí presentes para ver y escuchar lo que la película lacónicamente nos muestra, tiene implícita la petición de acordarle tiempo y afecto. La petición de dejarse hipnotizar por las voces, de dejarse sumergir en el juego asociativo que nos llevará tal vez a recordar algo íntimo, alguna fantasía, algún encuentro impuro, algún momento ambiguo que dejamos en un olvido avergonzado. La petición de la película de darle tiempo y paciencia, de dejar pasar el tiempo, es también la promesa de una cierta libertad que nos regala. Durante las historias de abuso e incesto, la palabra se vuelve aún más hipnótica y fragmentaria. Imposible decir a ciencia cierta la posición de quien habla. Parece ser un recuerdo grato y al mismo tiempo horrendo. Como espectadores, como espectadoras, la experiencia que se nos propone es de naturaleza ambigua, opaca y corrosiva. Tal como las relaciones de poder que se evocan, la historia es escalofriante y al mismo tiempo constitutiva de una identidad que la guarda como propia. Liberarse del anzuelo del dolor, como dice una de sus protagonistas, pasa a veces por experiencias iniciáticas que no parecen soluciones, sino más bien nuevos dolores. Placeres efímeros que permiten olvidar los placeres destructivos y anteriormente perdidos. El amante tóxico se vuelve intoxicación del cuerpo con heroína y con caballo. Una liberación no parece ser emancipación, sino más bien la alienación a otra cosa. Las ficciones suaves me evocan el momento de liberación sexual. Me evocan los secretos que ésta produjo, las exclusiones y las alienaciones que tardaron en ser dichas, llevadas al campo de las representaciones. Soft Fictions termina en el agua, como un bautizo o un renacimiento, como la posibilidad de continuar sintiendo placer,
más allá de un impulso de supervivencia. La segunda película, Fake Fruit Factory, la fábrica de las frutas artificiales, es la historia de una transacción. En una fábrica en la frontera entre México y Estados Unidos, unas mujeres mexicanas elaboran frutas de papier-mâché, mientras que su jefe, amigo de un gringo que quiere parecerse a Clint Eastwood, trata de seducirlas y deja embarazada a una de ellas. Un paseo a la finca del jefe, en compañía del gringo, expone la ambigüedad de la transacción, impregnada de deseos más o menos recíprocos, y una mezcla para las mujeres de placer y de dinero. La cámara aquí nos muestra sinécdoques, fragmentos de cuerpo que evocan la construcción de un cuerpo colectivo, dejado siempre fuera de campo. Las mujeres, el jefe, el gringo, los bebés, aparecen como impresiones en nuestras retinas, detalles de un rostro, una mano, una espalda, una boca. Mientras que las palabras de las mujeres cargan esos detalles de humor, de ironía amarga o sardónica, burlándose de la virilidad de esos hombres que pretenden alienarlas y poseerlas, primero a través del sexo y luego a través del dinero. La fábrica de las frutas artificiales presenta los juegos cruzados del deseo, que son también juegos de poder. Las frutas artificiales, los falsos órganos sexuales, envueltos en pegante, pintados con colores chillones, aparecen como los residuos de los paraísos artificiales que los diálogos evocan: el sexo, el placer, el poder del relato y la apropiación de la narrativa íntima. Aquí la relación con la audiencia se teje de nuevo en un pacto de libertad. La expresividad nunca se transmite con lenguaje militante ni totalidad semántica, sino a través de retazos poéticos que se leen de muchas maneras. Las asociaciones entre imagen, texto, la voz, crean la impresión de un grupo efímero, filmado en el transcurso de 4 años y contado a través de una alegoría: la fábrica de las frutas artificiales y el viaje a la finca del jefe. Las dos películas son para mí fuentes de inspiración de lo que una obra puede por su público: crear espacios, conexiones, contar esas historias que se supone no deberían ser contadas, dejando bajo silencio el tejido de las relaciones de opresión y de poder que constituyen el mundo más allá del cine y a través de él. La película los lleva a la superficie, a la visibilidad. Eso era. Nadia, no te oigo. Ahora sí. Muchas gracias, Laura. No sé si ya hayan comentarios. Recuerden que pueden hacer en el chat de Facebook los comentarios, las preguntas que quieran hacerle a Laura. De pronto, para empezar, bueno, hay muchas cosas que evocaste con tu texto y con la presentación. Me parece interesante de pronto empezar por esta noción de este cine experimental que puede parecer elitista, justamente, como lo comentabas. Y cuando vemos estas dos obras, son una mezcla, sobre todo la primera me pareció, Ficciones Suaves, una mezcla entre documental y ficción, y que son finalmente muy sencillas de abordar, es decir, no son algo difícil de escuchar, de ver, sino que te dejas llevar por el ritmo que nos propone la autora, y es algo que es accesible. Entonces, ¿por qué será esta frontera que se pone el espectador hacia este tipo de propuestas? ¿De dónde crees tú que viene? A mí, pues creo que me da la impresión de que, tal vez esté equivocada, estoy diciendo una simple hipótesis, me da la impresión de que viene mucho de la industria comercial del cine, esta idea de que el cine experimental, o que se sale de una narrativa clásica, tipo dramaturgia, aristotélica,
va a ser una película incomprensible o aburrida o que no sea interesante. Me da la impresión que eso viene mucho de una industria y que finalmente eso también genera barreras en las audiencias que no sé si de pronto uno se acostumbra a ver el mismo tipo de historias y con el tiempo, al ver las mismas historias contadas de la misma manera, en el mismo orden, se va cerrando también a otras posibilidades de relato. Es una hipótesis, puede que me equivoque. Me da la impresión de que viene mucho, sí, de una presión de una industria más comercial. Porque claro, este tipo de narrativas de alguna manera representan una amenaza para estas industrias que están basadas en relatos que simplifican la experiencia humana. Entonces, cuando llega una película como Ficciones Suaves, que es una película tan cercana a lo complejo que es el deseo, esto constituye una amenaza para cualquier otra película que trata al contrario de pontificar o de explicar el deseo en términos demasiado reductores. Entonces yo creo que también tiene algo de una guerra cultural, yo lo siento un poco así. Y luego también creo que el medio del cine experimental tal vez sea culpable también de esa manera de elitismo, en el sentido de que muchas veces nuestras comunidades tienden también a cerrarse o estar mucho entre personas que se parecen y tal vez no hacer el esfuerzo de ir a buscar otro tipo de audiencias o no hacer el esfuerzo de incluir cineastas con otros puntos de vista. Creo que también es un problema bastante complejo que no solamente viene de las presiones de la industria, viene también de las comunidades como tales, que a veces no logran este pacto de abertura hacia audiencias más amplias. De acuerdo. Es algo interesante que se ve en la obra de Chiqui, es esta noción del testigo, cómo nos invita a ser testigos de estas narrativas y de estos testimonios que se dan en la primera película y pues también que lo vemos en el corto. Tú hablaste de nosotros como testigos, como el espectador testigo de diferentes historias. En las cuales hay una ambigüedad en el sentido no sabemos bien quién está narrando específicamente. ¿Tú cómo ves en su obra esta idea del testigo que observa, que escucha? Y porque ella nos introduce en algo ambiguo, pero está como jugando también con eso. ¿Cómo crees tú que ella juega con esta idea del público como testigo, pero también como protagonista de cierta manera de la historia? Sí, pues creo que lo primero, digamos, que ella genera a través de sus películas tiene que ver con un recurso lingüístico que desarrolló en la mayoría de sus películas y que se volvió también como su firma artística, que es esta manera de filmar los cuerpos en planos cerrados, muy cerca de la palpitación, de la piel, fragmentando los sujetos. Muchas veces no vemos los sujetos enteramente, no hay una noción como que la cámara los captura en su integridad, sino que más bien nos va develando, ¿no? Fragmentos. Entonces, esta manera de fragmentar lo que sucede es que crea una sensación de cercanía, ¿no? Uno a veces casi siente, no sé si te dio la misma sensación, que uno puede oír respirar a estas personas o que puede sentir casi que el agua sobre la piel o el sudor de las personas o que el humo casi que te impregna, ¿no? Creo que el construir esta cercanía lo que genera es una relación funcional, tal vez, con el espectador o la espectadora, que te hunde en un fragmento, pero que está monumentalizado por la talla del cine y te mete como en una forma sí, de fusión. Y ello también trabaja mucho la cuestión del estado alterado. No sé si lo sentiste a través de sus películas, que ella te va induciendo un estado. Entonces, por ejemplo, Soft Fiction, como lo evocaba en el texto, empieza con esta voz que es casi como una voz de hipnotizador, ¿no? Y cuando el relato se va diciendo también parece que en especial, no sé si recuerdas
la anécdota, el testimonio del incesto entre el abuelo y la muchacha. Sí. Ella lo dice casi como si estuviera sobre el diván de un psicoanalista con un péndulo, ¿sabes? Bajo un hipnosis de péndulo, pues. Entonces creo que esto también va creando como un estado alterado que contribuye a que vayas fusionando con ese ritmo de la película. Sí, y el sonido, ¿no? También trabaja mucho como con diferentes sonidos desde el inicio, esta voz, el sonido del tren, que como dices es como hipnotizante, es como relájate, relájate para entrar en a este que te voy, a este universo, a este viaje, como decías, que te voy a llevar. Y siempre hay como una música o los sonidos que se ven acentuados. Creo que a nivel del sonido hay un gran trabajo. Sí, absolutamente. Y de hecho, ahora que lo estábamos, sabes que lo estábamos viendo por YouTube, yo pensaba en estos videos de, ¿cómo se dice? ASMR, sabes que son estos videos que hacen YouTubers en los cuales tienen sonidos muy cercanos y que se supone inducen un estado alterado de relajación y que No, son no sé. muchas veces también como muy. Y es gracioso porque en sus películas está un poco de esto que prefiguró lo que sería más tarde esta estética de la relajación, de la inmersión, del sueño. Entonces sí tiene como esta construcción de la fusión y la inmersión lo hace también a través del sonido, claro. Y no sé si te generó lo mismo, pero me impresionó, me impactó mucho cómo utiliza la música en la fábrica de las frutas artificiales, que son estas músicas populares, pero que se vuelven casi como la expresión del lirismo, de un deseo contenido, ¿no? Que Sí. solo se puede expresar a través de la música. Sí, sí, combina muy bien porque además generalmente vemos estos cuerpos fragmentados realizando acciones de trabajo o cuando están en la fábrica y hablan de este deseo y la música efectivamente hace un paralelismo entre lo que se está, como lo que están contando y este lado de la letra musical que acompaña, ¿no? Estos cuerpos. Y, tenemos un comentario de Esteban Reina Ortiz que dice, Laura, quisiera que hablaras un poco sobre por qué películas como la de Chick fueron marginalizadas dentro de su propio medio y cómo volver al ojo público después de tantos años reivindica o no su existencia. Gracias. Pues sí, es una pregunta que me interesa bastante porque es verdad que, como lo decía al principio, cuando Nicolás y tú me hicieron esta invitación, yo pensaba que era interesante hablar de una película cuya distribución ha tenido altos y bajos, por decirlo así, y que ha encontrado su público mucho tiempo después, que lo encontró o inmediatamente o mucho tiempo después. Parece que Soft Fictions, cuando la estrenaron, hubo una reacción muy fuerte por parte o sea, Chick Strand vivía en esa época en California y en California en esa época había un grupo de feministas muy activas y de hecho Chick Strand escribió contando cómo artistas como Judy Chicago y otro tipo de artistas que estaban alrededor de ella tenían este grupo en el cual hacían exposiciones de arte feminista. Y Chick Strand habla de cómo ella nunca quiso estar catalogada en esta corriente del arte feminista. Ella más bien, si bien todos sus personajes y los temas que ella aborda tienen un vínculo muy fuerte con el feminismo, ella tenía, claro, había fricciones con este grupo de feministas que estaban también con otro tipo de intereses estéticos, yo creo, y políticos. Entonces, por ejemplo, Soft Fictions nunca hizo parte precisamente como de este movimiento feminista. Incluso parece que hubo fricciones entre las feministas y ella. Y en su mismo círculo, digamos, de cineastas experimentales, parece, según lo que entiendo, no soy una experta, digamos, de esa época ni de esa comunidad, pero lo que he entendido es que ella fue muy cercana, como le decía, a este colectivo que se llama Canyon Cinema, que es un colectivo bastante mítico, donde la figura de Bruce Bailey fue muy importante, y Chick Strand fue amiga de Bruce Bailey y colaboraron juntos en varios proyectos. Y en el medio del cine experimental en California, ella estaba muy presente, pero parece que
que tomó mucho más tiempo que su trabajo fuera difundido en otras ciudades de Estados Unidos y que fuera difundido por fuera también de los Estados Unidos. Entonces fue a principios aparentemente de los años 2000 que sus películas empezaron a ser consideradas como parte de este momento californiano del cine experimental por fuera de California. Entonces, hay muchas fricciones y elementos complicados que tienen que ver con las políticas de género, me da la impresión. Es decir, que creo que la relación con algunas artistas feministas de la época, que eran relaciones complicadas, dice también un momento del feminismo en el cual hubo cisiones dentro del movimiento, porque algunas feministas se volvieron más, digamos, ortodoxas, por decirlo así, oponiéndose a la prostitución, por ejemplo, oponiéndose a... Y mientras que otra fracción de mujeres que también luchaban por los derechos decidieron, al contrario, abogar por los derechos de las mujeres que trabajan en la prostitución, abogar por los derechos de las mujeres trans, y eso creó fricciones también en el mismo medio. Entonces, esto tiene que ver, creo que la dificultad, digamos, de crear comunidad alrededor de la película tiene que ver con estas diferentes cisiones y fricciones dentro del mismo medio. Y en el medio del cine experimental, digamos que la acogida de su trabajo tomó más tiempo, pues porque creo que no es un secreto para nadie cuando te decía que el hecho de ser catalogado como una comunidad elitista dentro del medio del cine experimental viene también del hecho que en un momento dado se volvieron comunidades muy homogéneas. Estas comunidades estaban dominadas por hombres, hombres blancos, que muchas veces simplemente no le prestaban tanta atención a trabajos de personas que no eran como ellos o les parecían temas menos importantes, ¿no? Que esto ha pasado mucho con el trabajo de mujeres trabajando en el medio de cine experimental, que al hablar de experiencias de cuerpos femeninos se les trata como si esto fuera un subgénero o como si fuera cine de mujeres como otra cosa, ¿sí? Entonces eso también creo que afectó la visibilidad del trabajo y su acogida. Totalmente. Javi, Andrés Jurado nos comenta elitismo para todos. No recuerdo quién lo decía. Respecto a Andrés. Sí. ¿Qué opinas tú? Elitismo para todos. No, yo creo que es como tú comentabas, que es también, es como cuando dicen en el free jazz, que el free jazz es para la élite ¿sabes? Como para cierto público, pero no es como que tienes que entrenar la oreja, tienes que entrenar la vista para poder ver ese tipo de cine o para escuchar ese tipo de música, pero después no creo que realmente esas fronteras existan. No sé si no las creamos como espectadores o el mismo medio se las crea, pero creo que la música existe ahí, existirá siempre y está accesible, ¿no? Es como que el elitismo es algo también que no se lo marca el género como tal o la música como tal, sino muchas veces los espectadores o se vuelve después un mito o una bola de nieve que va creciendo y se va dejando esa etiqueta sobre la cosa, pero finalmente el creador, el músico cuando compone, pues compone y crea su música y no se pone a decir esto es solo para este tipo de público, ¿no? Sí, pues hay algo allí que me parece que es un nudo problemático que me parece súper importante, y es que de alguna manera, y lo he pensado mucho como en el momento en que vivimos durante la cuarentena, en que todas estas plataformas de streaming de contenidos, más como lo decía, con narrativas más clásicas y contenidos más de la industria del cine, se tomaron tanto poder e incluso se enriquecieron durante esta cuarentena con el hecho de que los cines cerraran. Y yo me ponía a pensar que se pierde si los cines nunca pueden volver a abrir, digamos, en un escenario distópico, ¿no? Como en una historia distópica. ¿Qué sucedería si ya no hay cines para el cine experimental? ¿Qué se perdería?
Y creo que se perdería precisamente estos espacios donde se presentan obras estéticas que no pretenden que el espectador esté completamente pasivo y que no pretenden, digamos, una historia, darte una historia que está hecha y lista al consumo. Me parece que lo que es muy importante en estas películas es que hay una cierta resistencia de la obra misma a darse con toda legibilidad y que la obra se da más bien por un sistema de lenguaje que el artista y la obra misma va inventando y desarrollando, y que en este esfuerzo de creación también nos invita a nosotros como espectadores a participar de ese proceso. Entonces, cuando vemos las películas de Chick Strand, como te decía, cuando vemos un cuerpo, ella nunca nos da un cuerpo como nos lo da esta cámara. Es decir, no nos da como esta señal de esta persona es así, tiene el cabello negro y tiene la cara así y ya, no te objetiviza así. La película te da un fragmento y tu imaginación tiene que reconstruir la totalidad, la globalidad del cuerpo o la sensación o la relación, digamos, que está con el sujeto filmado. Y en ese esfuerzo, Claro. para mí, o en mi experiencia como espectadora, la película me empodera. La película me da el espacio para pensar, para sentir y para vivir una forma de libertad compartida con la película, pero con la persona que está detrás de la película. Entonces yo pensaba, si la única opción que nos queda después de la cuarentena son las plataformas como Netflix, que yo a veces miro Netflix y me parece chévere y algunas películas y series me parecen que son obras de arte o incluso obras maestras. Pero si solo nos queda eso, perdemos estos otros espacios donde podemos conocer otros aspectos de nuestra humanidad, creo. Claro, totalmente, sí. De hecho, las obras de ella, como dices, nos permiten ser activos completamente en su propuesta, porque desde el principio no es un cuadro tampoco tradicional de narrativa, ¿no? Estamos todo el tiempo, quién está hablando, ahí está la ambigüedad, están imaginándonos restos de cuerpo, quién es la misma que estaba hablando antes, no es. Tenemos un comentario de Nicolás que dice, nos cuentas que Chick Strand oscila entre la etnografía y la proximidad. Soft Fiction se mueve entre el placer y una gran dificultad para proyectarse totalmente en la situación contada. Como lo dices, el deseo es complejo, no una imagen de comercio fácil. El público tiene que hacerse un camino que no va a ser el mismo para todos, en contra de lo esperado, de lo políticamente correcto, y tal vez nos permite entender de otra forma relaciones concretas de poder. Sí, pues sí, hay algo que en Soft Fictions me parece bastante interesante y que tiene que ver con... Ay, Nadia, te perdí. Perdón. Perdona, sigue, comenta. No, decía que en la película para mí hay algo muy interesante en la manera como se crean las condiciones de escucha de estos testimonios. Cuando decía que la película proponía un estado alterado, a veces la idea estereotipo del estado alterado es que vamos a alucinar y va a haber convulsiones y va a ser como un estado de euforia y de locura. Pero, por ejemplo, en el proceso de hipnosis, en el proceso terapéutico de la hipnosis, el estado alterado es un estado en el que estás muy anclado en el presente, incluso más concentrado en el presente, con una sensibilidad mucho más aguda y una atención muy particular que te permite también memorizar las cosas de otra manera. Y Soft Fiction va induciendo eso, como el proceso te va preparando para que estés dispuesto a escuchar. Y cuando llega esta anécdota, el trauma, cuando llega el trauma de esta mujer que aparece en el espacio doméstico desnuda y en voz en off cuenta las relaciones sexuales que tuvo con su abuelo, la manera en que el trauma es contado viene con toda la complejidad que en muchas otras historias de abuso y de acoso sexual han sido, digamos, mostradas o han salido a la luz pública. Y es
la complejidad de esa relación de abuso. El hecho de que una persona que, digamos, vive este tipo de abusos puede tener una relación, hay una relación de autoridad, hay también una relación familiar que vuelve muy compleja el poder entender perfectamente la situación y que hace que, digamos, ¿cómo se dice? Que, digamos, en la historia que está contada en la película, que es esta niña que tiene relaciones sexuales con su abuelo, es como, ella lo cuenta casi como si, claro, como si la niña no entendiera específicamente qué está sucediendo. Es como si el sujeto adulto que está contando ve las implicaciones y la violencia de la escena y la niña vive esa violencia, pero en el momento mismo no tiene los instrumentos cognitivos ni de lenguaje para escoger si puede estar allí o no, que es algo que ha estado presente también en muchos testimonios que han salido últimamente en relación con este tipo de traumas. Y entonces me parece que la película allí opera algo muy poderoso, porque el crear las condiciones de esa escucha me parece fundamental. El no estar en una objetivización de la víctima o en el señalarla o en decirle, ah, no, pero es que fue tu culpa, como muchas veces se ve en las narrativas, ¿sabes? Pues que nos oprimen, que son narrativas patriarcales, sino que estamos en un momento, en un espacio en el que la palabra de ella está en el centro y estamos invitados a vivirlo de manera cercana y a escuchar. Y eso, el simple hecho de estar en esa posición de escucha me parece muy fuerte. Y no sé si eso, no sé si quedó claro o si quieres que... No, yo creo que sí. Tenemos un comentario de Nicolás Cifuentes. Hola, ornitorrincos, gracias por las pelis y por el... ¿Cuál era acá? Gracias por las pelis y por el encuentro. El dispositivo de muchas películas experimentales funciona por antonomasia y permite que los efectos semánticos de las secuencias existan sobre todo en la imaginación del espectador. Eso las hace experiencias sensoriales menos evidentes y más bellas a mi parecer, como sueños, dislocaciones de la realidad, como las pelis de Laura. ¿Por qué será que insinuar o sugerir resulta más fuerte que ilustrar o banalizar a través de lo concreto? Podemos hablar de una cierta vanguardia del audiovisual en Colombia con autores que resisten con este tipo de narrativas alternativas. La idea de insinuar o sugerir resulta más fuerte que ilustrar o analizar a través de lo concreto me parece, es una cuestión que me ha interesado mucho desde hace muchos años y me he dado cuenta que lo extraño es que no sé por qué la opinión común sería decir que una imagen que muestra un cuerpo entero sugiere más que un fragmento. O sea, es más como esa lógica que me parece extraña, porque es verdad que las imágenes, sabes, que tratan de mostrar los cuerpos enteros y de ilustrar, digamos, el cuerpo y de casi poner una taxonomía lo más completo posible en la imagen, a mí me generan la sensación inversa, me siento muy distante del cuerpo representado y siento que la imagen sirve más bien para crear esa distancia y crear esa distancia entre él o ella que está ya representado y yo detrás de mi cámara que tengo el poder de mostrarlos. Entonces creo que en esta, digamos, lo que me interesa mucho en el cine de Chickstrand y en relación con la imagen antropológica, que es típicamente la imagen que trata de darte muchos detalles y darte el contexto y mostrar a las personas en su contexto y tener como mucho lenguaje, como muchas capas semánticas en la imagen. Me da la impresión que esta técnica de mostrar fragmentos finalmente permite hacernos sentir más cercanos
como audiencia a los objetos filmados. Y sí, puede que tenga algo de paradoja, pero tiene que ver también con esta cuestión de los estados alterados y de la fusión con la imagen, creo. Sí, creo que en relación con la pregunta, no sé, lo repito por si no quedó suficientemente claro, mi sensación es más que cuando uno pretende mostrar mucho, al contrario, crea distancia. A veces el detalle lo acerca a uno más a lo que está filmando o a los objetos que está filmando. Tenemos, voy a seguir con los comentarios, que tenemos varios. Voy a tratar de ver de quién son los comentarios. Andrés Munera, al igual que la trilogía de Anselmo y lo que dejó Strand en el camino por sus viajes en México, es un artista a reivindicar. Tiene una imaginaria visual muy potente, no siente uno un esteticismo tiránico hacia los cuerpos retratados. Además del cine de Bruce Bailey, ¿qué otros artistas de la Canyon o colectivos similares recomiendas que dialoguen con la fuerza visual de Strand? Bueno, pues yo puedo contestar la pregunta no como experta del colectivo ni como teórica de cine, sino más desde mi sensibilidad de artista de películas que para mí tejen un diálogo con el cine de Chick Strand. De hecho, el año pasado me habían invitado a hacer una curaduría en la Cinemateca de Harvard, donde mostré una de las películas de Chick Strand y lo puse en vínculo con una película de un colectivo de cine experimental mexicano que se llama Los Ingrávidos, que no sé si conocen sus películas, pero se las recomiendo y hay muchas que están en línea y que son accesibles por internet, que trabajan mucho también como esta cuestión del fragmento y de una reflexión muy fuerte sobre la película como estado alterado y la película y el cine como un dispositivo de memoria, pero que es un dispositivo de memoria que es físico y que pasa por la percepción, ¿no? Audiovisual. Y entonces ellos trabajan mucho con esta idea de, pues que a mí me da la impresión que cuando uno ve una de sus películas es como comerse un peyote o estar en un proceso de alucinación y todo entra en perspectiva, lo sensorial, lo histórico, todo está presente. Entonces les recomiendo mucho su trabajo, Los Ingrávidos. ¿Quién más se me ocurre así? Déjenme lo pienso y les voy diciendo durante la conversación. Vale. Mientras, Andrés Jurado, estoy de acuerdo con Laura, si entendí bien, una manera de marginalizar las experiencias. Se me fue. ¿Qué proponía? Aquí. Que proponían cines diferentes era decir que eran elitistas o abstractos e incomprensibles, por su poder de galvanizar otras preocupaciones o no estar limitados por los géneros. Sucedió con el cine experimental en Colombia. Sigue sucediendo hasta cierto punto. ¿Cómo te sientes tú en el panorama colombiano ahora? A ver, pues yo me siento en el panorama colombiano como parte de una familia que vive en la diáspora, creo. Siento que lo digo todo el tiempo, de pronto ya es una evidencia porque lo he dicho muchas veces, pero a mí me da la sensación de que el cine colombiano existe dentro y por fuera de Colombia y que hay cineastas como el Camilo Restrepo, que es casi vecino mío, Juan Soto, Lina Rodríguez, que viven por fuera de Colombia, pero que también participan activamente como en crear una constelación de prácticas, ¿no? Que muchas de ellas no tienen nada que ver entre ellas, pero tienen que ver el hecho de venir de Colombia y estar pensando esta relación a la vez interna y externa al país. Entonces yo no pretendería, digamos, tener conocimiento de el medio del cine colombiano experimental dentro de Colombia, puesto que no vivo allí. Conozco algunos medios o algunas comunidades con las cuales he tenido diálogo y que me inspiran bastante. El año pasado, por ejemplo, me invitaron a ser parte de un festival que está en Cali, que se llama, ¿cómo se llama?
Si alguien me lo puede recordar por los comentarios, le agradecería mucho porque estoy un poquito nerviosa y se me olvidan los nombres. Pero Sí, Festival de Cine Experimental en Cali. sí, que no está en Cali, el Cine Toro, eso. Porque es un festival que está basado en Toro Valle y una parte del festival fue con el Museo de la Tertulia en Cali, pero a mí me pareció que lo que estaban haciendo era impresionante, porque ellos están en Toro Valle desde hace creo 10 años y gracias al festival la comunidad construyó un cine. Entonces fue muy interesante porque les llegó la sala de cine que acoge ahora cine comercial gracias al cine experimental, ¿no? Que es increíble. Y ellos están también promoviendo un tipo de cine diferente en un contexto que es políticamente muy duro. Entonces hay como iniciativas así que a mí me inspiran mucho, me generan mucho respeto y mucha admiración. No las conozco todas, desafortunadamente, pues obviamente porque no vivo en Colombia, pero me encantaría tener más contacto con ellas. Bueno, te sigo que tenemos varios comentarios. El siguiente de Esteban Reina Ortiz que comenta, ahora que hablas de los espacios para el cine experimental y volviendo al tema de las audiencias, he sentido que en Colombia los espacios para este tipo de géneros cinematográficos siguen siendo muy escasos, universidades y festivales de cine sobre todo. Incluso es muy diciente que apenas este año 2020 el Fondo de Cine Colombiano creara un estímulo a la producción de corto experimental, como si ese cine no tuviera una historia en Colombia. ¿Hay en Latinoamérica algún caso de iniciativas de circulación de películas experimentales de las cuales podamos aprender? Me gustaría poder responder a tu pregunta, pero creo que no voy a tener suficientes elementos. Claro, las hay. Está el laboratorio. De hecho, si alguien de por fuera de Colombia puede también comentar para dar esta información, creo que es esencial, porque algo que me parece que es muy importante es que las comunidades en Latinoamérica se puedan unir, ¿no? Más allá de las fronteras nacionales, porque muchas veces, si bien estas comunidades están en contextos diferentes, hay ciertas similitudes. Sé que en Sí, México hay varias comunidades de cine experimental. Les estaba hablando de los ingrávidos, perdón, pero sé también que está tengo otra amiga que se llama Elena, no, Elena Duque está en España, donde hay otra comunidad de cine experimental, pero en Latinoamérica, en México hay varias. Creo que es LEC o REC en México, en el DF, que también organiza proyecciones independientes. sí, Juana Suárez nos comenta de Beta Local Que está en Puerto Rico en Puerto y que Rico. bueno, hay muchos. Sí, Y y también comenta que sería bueno revisar la historia del cine experimental en América Latina y que un buen punto de partida para esto es el sitio web de ISMIS. Nos da el link. sí, 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 claro, sí, que fue un programa que fue hecho en varios museos en Estados Unidos, creo que estaba como el Hammer o el LACMA. Sí, que publicaron un gran libro que es Ed Jeslener and Luciano Piazza. Otra parte que me parece clave, dice también Juana, es que la diáspora latinoamericana, boricuas, cubanos, americanos, etcétera, participó ampliamente en colectivos paralelos a la época de Chickstrand y esas historias podrían darnos mucha luz como latinoamericanos. Gracias, Juana. Elena Pardo y Lec. Sí. Sí, Y claro. Igual mi propuesta obviamente no tenía la pretensión de hablar, creo que lo dije desde el principio, ¿no? Que hablar de un cine experimental no tiene mucho sentido porque hay muchas prácticas que vienen desde muchas perspectivas diferentes y que obviamente tienen que estar en diálogo. También en Argentina sé que hay varios grupos que no conozco suficientemente bien, pero sé que los que existen también. eh, perdona, yo sigo con los comentarios. Eh, Con respecto a la fragmentación de la imagen, Pedro Adrián Zuluaga comenta que aunque el fragmento también es usado por la pornografía y por la publicidad como su forma básica de representación.
con respecto a este aspecto que estábamos comentando de la fragmentación, ¿no? Y no dice algo, pues... Ese es su comentario. No sé si quieres tú comentar algo al respecto o si te sigo leyendo el siguiente comentario. Pues es un poco, sí, pues entiendo obviamente tal vez la preocupación que viene en hacer este paralelo, y me parece interesante. Creo que también, digamos, en el cine de Chickstrand, esta fragmentación viene acompañada de una escritura que se desarrolla en el tiempo de la película. Mientras que, por ejemplo, la publicidad son 30 segundos de mensaje que tiene que ir hacia una cosa súper eficaz en términos semánticos. Las películas de Chickstrand van a tratar más bien de usar el fragmento en la construcción de una opacidad o de una forma que necesita desarrollarse en el tiempo para ser percibida. Entonces, sí, claro, hay ecos en la construcción de las imágenes, pero me da la impresión que la narrativa y la manera en que las narrativas son construidas no tienen necesariamente que ver. Incluso en las imágenes pornográficas, no quiero reducir la pornografía porque en la pornografía también, en el seno de la pornografía, han habido muchas películas que hacen parte de la historia del cine y películas que han sido artísticamente muy fuertes también. Hay muchos tipos de pornografías diferentes. Entonces, sí, la fragmentación ha sido utilizada en este medio, pero yo no me aventuraría a decir que es algo negativo o positivo, porque creo que hay muchas formas de pornografías diferentes, más o menos interesantes a mi parecer. El siguiente comentario es de Esteban Rojas. Pitia, muy pertinente tu inquietud. Nosotros en Medellín desde hace 7 años tenemos una muestra internacional de videoarte y cine experimental que se llama Intermediaciones. Pero la verdad no hay apoyo para este tipo de eventos. Nosotros venimos haciéndolo de manera autogestionada, pero son más las puertas que nos cierran que las que nos abren. Es difícil porque es nadar contra la corriente, es como sembrar en tierra árida. Sí hay algunos festivales y muestras en Latinoamérica, pero son pocos frente a los otros festivales que se centran en lo comercial o convencional y nos dejan la página de intermediaciones para que la visitemos. Sí. Sí, pues allí también hay como unos, me parece interesante también que Juana Suárez, bueno, Juana, traiga a cuento como la necesidad de visitar la historia del cine experimental latinoamericano. Me parece, claro, una urgencia y un comentario absolutamente legítimo. Hay algo allí también que yo he sentido, digamos, en el medio del cine experimental afincado en los Estados Unidos y en Europa, y es que se da por sentado el hecho de que cine experimental, por ejemplo, es cine en 16 milímetros o cine en película, en formato como en bobina fílmica. Y desde mi propia experiencia, yo lo que he sentido es que también es una forma, se ha vuelto para ciertos cineastas formas de exclusión, porque no todo el mundo tiene la posibilidad económica de comprar bobinas, de filmar en rollos, de filmar en 16 milímetros. Según el contexto, filmar en 16 milímetros puede ser más barato o muchísimo más costoso. Entonces, creo que también cuando hablo de cine experimental es que obviamente no lo hablo no soy archivista, no soy teórica, no soy historiadora del cine, entonces no hablo desde una posición, digamos, de ser experta en el tema, sino más bien desde una posición de artista que crea sus películas en diálogo con otras que va también encontrando y conociendo. Desde esta posición me da la impresión de que cine experimental debería abarcar formatos que no solo son en película en 16 milímetros, sino que también puede abarcar otro tipo de técnicas que
que son cercanas también a personas que no tienen acceso a esas otras técnicas. Y me da la impresión que eso también tal vez me ha faltado en el medio del cine experimental, como un discurso o un diálogo sobre las condiciones de acceso a la producción, qué implicaciones tiene eso en términos de clase social, quiénes terminan siendo cineastas experimentales y hasta qué punto, digamos, una película hecha con muy pocos recursos, con una verdadera experimentación del dispositivo, como se puede ver en algunos colectivos, por ejemplo, de cine indígena, no acceden al panteón, entre comillas, de lo que es cine experimental, por no tener esta historia, digamos, de la imagen análoga. Entonces creo que allí hay como unas tensiones también que no tengo las respuestas, digamos, estrictas o lineales, pero también son nudos de preguntas que me hago. Vamos a dejar como 3 preguntas más, 3 comentarios más antes de finalizar. Un comentario, disculpen, no puedo leer el nombre de la persona que lo hizo. Habría que pensar en cómo el cine puede alterar el Estado en un sentido político denso. No sé si tengas Hay preguntas a veces que uno siente que la persona que hace la pregunta puede contestarlas mejor. Sí, es una pregunta densa. Sí, creo que es lo que hemos estado hablando desde el principio, en realidad. La película tiene subtítulos en español, van a YouTube y los pueden poner para responder a la pregunta sobre si los tiene. Después, bueno, nos hacen también propuestas sobre otros espacios de cine experimental, entonces muchas gracias para ir a visitarlos, lo haremos. Y creo que esto es algo de Pedro Adrián, que se refería efectivamente a una fragmentación usada en beneficio de una narrativa unívoca. Quizá es la manera como el mainstream incorpora lo experimental, pero con sus propios fines. Sí, de acuerdo. Y un comentario de Nicolás. Me parece clave recalcar lo que dijiste, Laura. Este tipo de cine se descubre a varios. El intercambio frente al cine experimental es como su efecto primero. La digestión es lenta y muy productiva. Como lo dices, la ausencia posible de una sala de cine acabaría primero con todo el cine diferente. El cine mainstream puede difundirse en plataformas. El cine más personal necesita ser visto por varias personas al tiempo. Sí, esto es muy, yo lo siento mucho en este momento. Me cuesta mucho trabajo ver películas de cine experimental precisamente por streaming. Al mismo tiempo entiendo que esto también ha abierto posibilidades de acceso que no existían antes. Es decir, que hay películas que nunca, por ejemplo, hubieran viajado a Colombia en un sistema de distribución clásico de antes de la crisis y ahora son posibles de ver en Colombia gracias al streaming. Entonces no diría que todo es blanco o negro, ¿no? Hay muchos matices, pero es verdad que esta experiencia como de estar en la sala de cine en un colectivo y ver y darle tiempo a este tipo de obras, creo que sería una pérdida pues a mí me costaría mucho esa pérdida. Claramente. Y también son obras que muchas veces se presentan en otros espacios que, aparte de la sala de cine como tal, que también se proponen en espacios como museos, en los cuales también el encuentro con la obra, pues es en algo también colectivo y que tiene una relación también con el espacio. No sé. Oye, y quisiera, es que no veo los nombres, ¿quién puso el comentario de que no se puede confundir el cine experimental con cierto fetichismo por los formatos menores en soporte fílmico? Es que yo tampoco los puedo ver todos. Ah, está justo antes del Porque comentario. como tenemos muchos comentarios, entonces no me deja ver los nombres.
pero podremos hacerlo cuando una vez finalicemos la transmisión, lo podremos ver. Disculpa, no te puedo confirmar el nombre de la persona en este momento. Porque digamos, ese comentario me hace pensar que, o sea, es que también creo que yo como artista no pretendería hablar desde el punto de vista de un archivista o de una historiadora o fue Juana Suárez, es un comentario de Juana Suárez, perdón. Sí. Sí, creo que yo estoy de acuerdo que no se puede confundir el cine experimental con cierto fetichismo, pero en el medio del cine experimental en el cual he tenido la oportunidad de mostrar mis películas, todavía siento que ese fetichismo existe y está presente. De hecho, me ha pasado y lo he visto que pasa, que cuando uno lanza, que cuando uno envía su película a ciertos festivales, muchas veces los festivales reciben tantas películas que no necesariamente las ven todas. Y he notado, por haber hecho películas, he tenido la oportunidad de hacer películas en película o películas en formatos digitales, que las películas hechas en análogo tienen más probabilidades de ser vistas. Entonces, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo tampoco con el hecho de que eso constituya como el núcleo del cine experimental. Creo que hay muchos otros formatos, pero digamos, en lo que sucede hoy en día en la industria, sí, en la industria. En los espacios de distribución, digamos, de cine experimental, sigue siendo todavía un elemento muy presente. Andrés Jurado nos comenta que para que ampliaras un poquito la visión política de esas alteraciones, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, en Hibi muestra el mambe y el mambe quizás toca una fibra profunda de los problemas de Colombia. Yo me preguntaba cuando la vi sobre esa planta tan poderosa. Quería saber cómo lo sentías tú. Pues es complicado hablar de una película que la mayoría de las personas no han visto. Pero por decirlo, digamos, en relación con las películas de Chick Strand y lo que estaba tratando de articular también anteriormente, es que esta noción de, bueno, como muchas cosas en el cine, creo que esta noción de estados alterados también ha tenido su historia de estereotipos, ¿no? Y de representaciones que se han vuelto casi arquetipos del estado alterado. Y en relación, por ejemplo, con la droga, vemos que hay muchísimas, pero muchísimas representaciones alrededor de la cocaína, por ejemplo, sí, sobre todo la cocaína. Están todas estas series, Narcos, están todas estas imágenes también que están alrededor de estas sustancias. Y hay muy pocas películas, a mi parecer, que hablan de estas sustancias desde un punto de vista realmente político, como poniendo preguntas sobre la mesa tipo, ¿qué pasaría si legalizáramos las drogas? ¿O qué pasaría si estos estados alterados no fueran puestos en la criminalidad, sino que fueran incluidos dentro de un sistema social y político de otra manera? Entonces creo que esto es algo que está presente en mis películas, pero que también muchas películas de cine experimental han puesto sobre la mesa, que estos estados alterados no son solamente estados en margen de la ley, tienen muchísimas más potencialidades políticas y sociales. Pueden ser espacios también de sanación, pueden ser espacios de comunidad, pueden ser espacios de conocimiento, pueden ser espacios también para ponerse en vínculo con seres y organismos que no son humanos, ¿no? Pienso mucho en artistas o cineastas que han experimentado con drogas y que el cine se vuelve también una manera de plasmar esa experiencia o ese diálogo con otros entes. Para mí, los estados alterados tienen un potencial político fuerte. Laura, si te parece, lo dejamos acá. Sí. Tenemos otras preguntas, pero pues pueden hacerlas en el chat y Laura, pues sí puedes pasar a
a responderlas bien, porque es que tenemos acá problemas al leer el nombre de la persona que ha hecho el comentario. Muchas gracias a todos por haber participado en este viernes de cine. Laura, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Bueno, y que tengan todos buena tarde y buena final del día. Gracias. Hasta pronto. Chao.